Astrónomos de todo el mundo están en alerta porque el asteroide 2024 IR4 podría impactar contra la Tierra. Hay que recordar que este asteroide tiene un tamaño de un edificio de 40 plantas. Un tamaño considerable que podría devastar una zona de 2.000 kilómetros cuadrados, más o menos el equivalente a una provincia media de España. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Todo esto nos lo va a explicar nuestro amigo y colaborador José María Madiedo, experto en el mundo de los cometas y los asteroides, para ver si esto es real, tenemos un serio peligro para el 2032 o simplemente quedará, como muchas veces ocurre, en nada. Así que ahora os dejo con José María Madiedo para que nos explique sobre esta posible colisión del asteroide 2024 IR4 para el año 2032. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy tenemos una noticia de alcance que ha salido en los últimos días de la posibilidad de que un asteroide, el 2024 IR4, impacte contra la Tierra en el 2032, pero vamos a hablar con nuestro experto en el tema de los de controladores de cuerpos extraterrestres, de asteroides y cometas. Vamos a hablar con José María Madiedo para que nos comente sobre este tema, porque tenemos a mucha gente asustada, entre comillas. Hola, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, ha sido una noticia que ha saltado a los medios de comunicación recientemente y ha causado pues una gran expectación e incluso cierta alarma, porque se trata de la primera vez en la historia que Naciones Unidas activa su protocolo de defensa planetaria contra este tipo de amenazas, contra amenazas de impactos de asteroides. Y esto es lo que ha hecho también bueno, que aumente mucho el interés por esta roca, ¿no? A ver qué nos depara. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de la historia del descubrimiento de este asteroide, ¿vale? ¿Cuándo se descubrió? Pues este asteroide se descubrió el pasado mes de diciembre. Se descubrió el pasado mes de diciembre mediante el sistema Atlas, que es un sistema de telescopios de medio metro de diámetro que opera en distintas partes del mundo, en Sudáfrica, por ejemplo, en Hawái, en Chile, y concretamente lo descubrió un telescopio en Chile. Este telescopio pues identificó el asteroide, hizo unas primeras estimaciones y de esas primeras estimaciones pues se llegó a la conclusión de que había una probabilidad de impacto en torno al 1%, algo superior al 1%. Y eso fue lo que movilizó a la comunidad científica en el plano astronómico relacionados con este tipo de fenómenos, y finalmente llevó a que Naciones Unidas aplicase su protocolo, porque ese protocolo, que se estableció en el año 2013, indica que siempre que la probabilidad de impacto de un asteroide supere el 1%, hay que llevar a cabo una serie de directrices con el fin de saber a qué nos enfrentamos y mitigar en la medida de lo posible las consecuencias de un impacto en caso de que este se produzca finalmente. Bueno, esta mañana cuando se han enterado algunos amigos de la Fábrica de la Ciencia que voy a entrevistar a un experto, pues ya están empezando con las preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿cómo se puede saber que un asteroide puede impactar para una fecha contra la Tierra? Bien, pues eso se hace calculando su órbita, calculando la trayectoria que lleva en el sistema solar y viendo si esa órbita intercepta la órbita de nuestro planeta. Si se determina que el asteroide cruza la órbita de la Tierra en un momento dado, se calculan los momentos en los que se lleva a cabo lo que se llama un acercamiento máximo, un acercamiento próximo, una máxima aproximación, que sería pues precisamente cuando tiene lugar la mínima distancia, el momento de mínima distancia entre el objeto y nuestro planeta. Y se determina también esa distancia.
y a partir de ahí pues se hace una evaluación de cuál es la probabilidad de que se produzca ese impacto en función de la incertidumbre con la que estén calculados los datos de esa órbita. Cuanto mayor sea el error con el que se haya calculado esa órbita, mayor será la incertidumbre y viceversa. Entonces se hace de esa manera. Básicamente todo se reduce a hacer el cálculo de la órbita en el sistema solar y ver si ese objeto puede en un momento dado cruzar la órbita de nuestro planeta. Entonces entiendo que durante los próximos años se tendrá que estudiar este objeto para ver su comportamiento, para descartar o por lo menos confirmar la posible colisión. Efectivamente, hay desde su descubrimiento hasta el día de la fecha, hasta hoy, pues una serie de observaciones realizadas que son las que han permitido hacer ese cálculo preliminar de la probabilidad de impacto y de la órbita. Y esa probabilidad de impacto, de hecho, en las últimas horas ha crecido, ha pasado del 1,3% al 2,3%. Eso se ha hecho porque se han realizado nuevas observaciones que han permitido refinar el cálculo de la órbita. ¿Eso nos debe llevar a alarmarnos más? Pues no necesariamente, porque suele ser lo que ha venido ocurriendo con este tipo de objetos cuando se ha determinado una probabilidad de impacto no nula. Y es que cuando se han ido haciendo nuevas observaciones, esa probabilidad ha ido subiendo, pero conforme se han hecho más observaciones con el paso del tiempo y se ha podido disminuir ese error en el cálculo de los parámetros orbitales, esa probabilidad ha ido bajando, incluso ha desaparecido. Ocurrió, por ejemplo, en el caso del asteroide Apophis, que fue el primero que saltó a los medios de comunicación y a la opinión pública en relación con este tipo de eventos, ¿no? Ese nombre ha quedado pues ya para la historia cuando uno habla de objetos que pueden impactar contra la Tierra. Ahí la probabilidad de impacto llegó a superar el 3% y a los pocos meses bajó y se descartó. Entonces, no es la primera vez que eso ocurre, aunque no ha habido probabilidades de impacto tan altas como las de Apophis, pero sí que se espera un comportamiento similar en el sentido de que posteriores observaciones bajen esa probabilidad de colisión. Ahora vamos a hablar de las características de este asteroide. Primero, de dónde procede, eso es lo primero, y luego, pues, la composición geológica, el tamaño, todas estas cosas. Bien, pues es un objeto que está relacionado se cree con el cinturón principal de asteroides. Es un asteroide tipo Apolo. Los asteroides tipo Apolo son los que tienen el semieje mayor de la órbita mayor que el de la Tierra y la distancia al perihelio menor que la de la Tierra. Es una de las clasificaciones que hay o sea, uno de los tipos de asteroides que hay que cruzan la órbita de la Tierra. Este asteroide pues tiene una inclinación orbital próxima a la eclíptica porque está en torno a los 3 grados aproximadamente, un poco más. Entonces se mueve en un plano muy similar al de la órbita terrestre y las primeras observaciones indican que puede ser un asteroide de tipo S. Un asteroide de tipo S es aquel que está formado fundamentalmente por silicatos de hierro y de magnesio, aunque también puede contener hierro y níquel y otros minerales. Pero se cree que esta es la composición de ese objeto. El tamaño que se ha ido haciendo público estos días atrás es una estimación, al igual que la órbita es una primera estimación, pues el tamaño también. Y de hecho la horquilla es relativamente grande, se cree que puede tener un tamaño que oscila entre los 40 y los 90 o incluso hay quien habla de los 100 metros de diámetro. No llega a ser lo que clasificamos como un asteroide potencialmente peligroso, porque un asteroide se considera potencialmente peligroso en el sentido de la Unión Astronómica Internacional, lo que establece la Unión Astronómica Internacional, cuando su diámetro supera los 140 metros, pero sí que se acerca bastante. Estamos hablando que si se cumple ese límite superior de la horquilla, pues de un objeto que merece cierta atención porque sus consecuencias podrían ser preocupantes, aunque solamente a nivel local. ¿Y cómo se ha determinado ese tamaño? Pues mediante su brillo. Hay distintas formas de determinar el tamaño de un asteroide, desde enviar directamente una sonda hasta allí y medirlo,
hasta hacerlo con ondas de radar o hacer, como suele ser lo más habitual, al menos en un primer estadio, mediante su luminosidad. Hay una correlación entre la luminosidad del asteroide, su albedo y su tamaño, y tratándose de un asteroide tipo S, pues se hace una suposición del albedo que tienen este tipo de asteroides, dependiendo de si el asteroide es más, tiene una composición o tiene otra, puede ser más reflectante o menos reflectante. Entonces, eso es lo que da el albedo, el porcentaje de luz que refleja respecto a la luz que recibe del Sol. Y entonces, midiendo esa luminosidad, esa magnitud del asteroide a través de observaciones telescópicas, se llega a una conclusión de cuál puede ser el tamaño. Claro, como eso se basa en una suposición del albedo y el brillo pues también tiene su error, pues ahí estamos en esa horquilla de entre los 40 y los 100 metros de diámetro. Que eso también se irá refinando con el paso del tiempo. Vamos a ponernos, perdón, vamos a ponernos en el peor de los escenarios, que se confirma que tendremos colisión. ¿Cuál sería su poder destructivo? Pues a ver, un objeto de este tipo es un objeto que tiene un poder destructivo que se considera local. ¿Qué se entiende aquí por local? Pues vamos a ponernos en un caso similar que ha vivido nuestro planeta no hace excesivo tiempo, que es el de Tunguska, que ocurrió el 30 de junio del año 1908. Los científicos no nos ponemos de acuerdo en si si ese evento lo generó la colisión de un asteroide o de un cometa. Se cree mayoritariamente que lo produjo un asteroide que estalló en la atmósfera antes de llegar a impactar contra el suelo y que ese objeto tenía en torno a unos 100 metros de diámetro. Entonces estamos hablando de un objeto similar. ¿Qué hizo ese objeto en Tunguska? Pues Tunguska se encuentra en Siberia, Rusia, y como muchos conocerán, pues porque ha habido montones de documentales sobre ese evento, pues devastó un área de bosque de unos 2.000 kilómetros cuadrados. Eso equivale aproximadamente a la superficie de la isla de Gran Canaria. O si nos vamos a cualquier provincia de tamaño medio en España, pues aproximadamente un tercio, entre un tercio y un medio de la superficie de alguna provincia española no excesivamente grande. Ese sería el área devastada, el equivalente a lo que ocurrió en Siberia. Entonces, si se cumple esa horquilla superior de en torno a los 100 metros, pues cabría esperar un efecto similar. Eso pues daría pie a llevar a cabo, en el peor de los casos, pues una vez conocido el punto de impacto, a organizar labores de evacuación y demás, con el fin de evitar que en esa zona pues haya personas que se vean que se vean afectadas, ¿no? En el sentido de que haya heridos, muertes, etcétera. Si la horquilla se va al tamaño más pequeño, pues estamos hablando de que las consecuencias irían bajando drásticamente conforme estamos considerando un tamaño menor. Un caso relativamente similar, aunque no exactamente, pues ocurrió en Chelyabinsk, también en Rusia, hace unos años, en el que el objeto tenía aproximadamente unos 20 metros de diámetro. Ahí hubo más de 1.000 heridos y unas 1.500 estructuras, 1.500 edificios afectados, pero el objeto tampoco llegó a impactar directamente contra el suelo. Reventó en la atmósfera a unos 20 kilómetros de altitud aproximadamente y fue la onda expansiva al llegar al suelo lo que provocó esos daños. Nadie fue herido porque le golpease ningún fragmento de ese pequeño asteroide que reventó en multitud de trozos. La inmensa mayoría de ellos tenían pues el tamaño de una oliva o de una nuez, salvo un fragmento de mayor tamaño, en torno al metro aproximadamente, que cayó en un lago helado. Ese cayó ahí y no produjo más efectos. Pero esos heridos se produjeron por la onda expansiva, por la onda de esa explosión, porque la gente vio la bola de fuego que se generó cuando el objeto entró en la atmósfera terrestre y claro, llamó la atención y la gente empezó a mirar por las ventanas. Y la luz del objeto, que se propaga a mayor velocidad, llegó antes que la onda expansiva que se transmite a la velocidad del sonido. Entonces, cuando la gente estaba mirando por las ventanas, al poco tiempo llegó la onda expansiva, reventó los cristales
y la inmensa mayoría de los heridos fueron por roturas de cristales o de estructuras similares. Algo similar ocurriría aquí, pero a una escala un poco mayor si el objeto tuviera unos 40 metros de diámetro. De hecho, se cree que un objeto empieza a ser ya relativamente peligroso en el sentido de provocar ya daños apreciables en el suelo y en su entorno cuando el tamaño supera los 30 metros de diámetro. Entonces, Chelyabinsk es cierto que produjo daños, pero por unas circunstancias especiales. Y aquí, pues, si el asteroide, el 2004 RY4, pues tuviese ese tamaño en torno a los 40 metros, pues produciría unos daños mayores, pero tampoco serían tan graves. Y ahora ya contigo y también con Cano también hemos hablado alguna vez de asteroides, ¿no? Vamos a imaginarnos que no ocurra, por lo menos hasta dentro de muchos miles de años, pero vamos a imaginarnos que sí, que tenemos un problema porque el asteroide es de un tamaño considerable. ¿Qué alternativas se barajan hoy en día para poder desviar, destruir? No se contempla, ¿no? Porque podría ser incluso peor, pero desviar este asteroide. Pues han puesto muchísimas ideas sobre la mesa. La inmensísima mayoría son, como yo suelo decir, ideas felices. Está muy bien como ideas, está muy bien incluso en ciencia ficción, en el contexto de la ciencia ficción, pero hoy en día pues serían o bien simplemente irrealizables porque no tendríamos la tecnología o tremendamente complicadas y generarían una serie de inconvenientes para llevarlas a la práctica. La única tecnología que se ha probado experimentalmente y que ha tenido éxito es la más simple de todas, pegarle un empujón al objeto. Es la que se llevó en el marco de la misión DART con Dimorphos, con ese sistema doble de asteroides, y consistió en ese caso, y lo que consistiría una misión similar, pues sería en lanzar una nave espacial y hacer que o bien esa nave o una sonda o un objeto que salga disparado de esa nave colisione contra el asteroide, haya ahí una transferencia de cantidad de movimiento que lo desvíe y esa desviación sea lo suficientemente grande como para que la variación en la órbita pase a una situación en la que tuviésemos una certeza de impacto a una probabilidad cero de impacto porque pasase de largo de nuestro planeta. Entonces, esa es la única tecnología que hoy tenemos segura como tecnología probada, relativamente simple y que funciona. Luego hay otras tecnologías pues, que hemos visto en el cine, en Armageddon, por ejemplo, con armas nucleares y demás, pero eso pues genera multitud de problemas y hay gente que piensa que de hecho no resolvería nada. Genera muchos problemas porque imagínate tener que llevar a cabo el lanzamiento de una nave espacial con esas bombas nucleares. Imagínate que hay un fallo en el lanzamiento. Pues Sería peor el remedio que la enfermedad. efectivamente, hemos generado un problema. También luego, por otro lado, si se hace como se ve en el cine, que llega la bomba nuclear, impacta contra el asteroide y lo hace romperse en muchos pedazos, pues por la propia interacción gravitatoria de esos trozos tenderían a unirse de nuevo y seguirían su rumbo de colisión contra nosotros. En Armageddon, pues nos lo ponen incluso peor, porque lo que hacen es taladrar de manera que ellos ya saben que se va a romper en dos trozos, lo cual es una cosa totalmente ilógica, que no tiene sentido, porque cuando tú rompes algo es como si tiras una taza o un vaso al suelo. No sabes cómo se va a romper, en cuántos fragmentos se va a romper. Entonces, el cine nos tiene acostumbrados a una serie de cosas que están muy bien en la ciencia ficción, pero que no o no son realizables o no tiene mucho sentido realizarlas en la práctica. Y ya digo que en este caso pues se cumple aquello de que lo más simple suele ser lo más conveniente. En este caso pues utilizar la técnica del billar, ¿no? De las bolas de billar, hacer que algo colisione contra otra cosa y se desvíe. Bueno, pues vamos a
a encomendarnos a los dioses, que no ocurra nada, que quede todo en un, pues en eso, en un susto. Seguiremos expectantes a las nuevas, a la información que nos llegue en los próximos años para poder seguir madurando este acontecimiento, ¿no? Si se descarta o se confirma. José María, muchísimas gracias por toda esta explicación. Se va a quedar muchísima gente más tranquila porque había mucho temor. Pero bueno, las cosas hay que contarlas a veces para lo bueno y para lo malo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.